para la gloria de Dios. 50 años de ardua labor pastoral, evangelística y misionera. Conoce nuestra historia. No conocíamos, no sabíamos ni dónde estaba la zona 6. Entonces averiguamos dónde estaba y vinimos con un hermano que tenía un carro y lo dejábamos en una esquina. Como yo no tenía el número, pero sí tenía el color de la fachada, era ese. Y era una esquina ahí, una esquina. Y entonces le dije, bueno, hay que coger cuadra por cuadra y esquina por esquina, porque es una esquina. Fuimos un día y no encontramos, y volvimos otra vez. Y entonces encontramos la esquina, el color, y había una señora barriendo afuera. Y dijo, bueno, la saludé y le pregunté, ¿qué funciona ahí? Ah, aquí es una iglesia. Una iglesia. Sí, aquí es una iglesia. Y usted no sabe si están vendiendo esto o lo alquilan. Que si lo alquilan, me dijo, no lo alquilan, lo están vendiendo. Y entonces lo están vendiendo. Y le dije, ¿y tiene el número del dueño? Y resultó que me dio el número y había un teléfono de esos monederos ahí. Y de una vez lo llamé y le dije, nosotros estamos interesados en que nos alquile para una iglesia. Y me dijo, yo soy creyente, pero el grupo que está allí lleva años ahí y no han hecho nada. Y yo estoy decepcionado y a esa gente le estoy pidiendo que se vayan porque no hicieron nada. Ahí no han levantado nada. Y entonces le conté que yo era misionero y que estábamos abriendo y que ya habíamos abierto en varios lugares en estos pocos años. Y el hombre se interesó y vino y se encontró conmigo y le dije, bueno, hábleme del negocio. Nosotros no tenemos dinero, pero tenemos fe. Así que llegamos a un acuerdo y me dijo, esto se lo vamos a dar en 18,000 quetzales. En ese tiempo era bastante. Porque el dólar estaba como a 2.50 por 2.50 de quetzal por un dólar. Y me dijo, y les doy 6 meses de plazo para pagarlo. Inicio del Ministerio de Alabanza, La Espiga Dorada. No desmayes si la siembra va cayendo en los áridos caminos del error. Si la planta en la piedra va muriendo, buena espiga se mitiga en su vigor. Vida diste, haz que este amor inmenso lo sientan tus obreros y envía que hacen falta miles de misioneros y envía que hacen falta miles de misioneros. Entonces lo poco que se recogía de ofrendas y de diezmos que se recogía ahí en ese grupo era
a pagar eso y metiéndole a Y unas pequeñas ventas. las ventas que podíamos hacer. Y entonces ahí fue donde surgió la idea de hacer la primera grabación musical. Por la necesidad, ¿no? Qué gran milagro. Sí, sí, en esa fecha, en 1990, y ahí se empezó y Dios nos abrió las puertas y se logró pagar en los 6 meses. Yo tenía un carro, una camioneta de esas Volkswagen, de esos grandes como microbús, y entonces lo mandé a pintar para poderlo vender y lo que me dieron fue 4,000 quetzales para darlos Ya era dinero. y meterlos allí en el negocio y se logró pagar. Y a los 6 meses que estábamos terminando de pagar, el Señor me dio un sueño y me mostró el lugar donde estamos ahora. Y que yo le ponía un rótulo a eso que se vende. Vi que estaba poniendo el rótulo y también me vi haciendo el negocio con el otro, en el otro lado. Así fue la secuencia. Y entonces sucedió exactamente. Cuando ya estábamos poniendo el rótulo para venderlo, salió el vecino y me dijo: no, pastor, no ponga eso ahí. Si eso es mío, eso yo lo necesito para agrandar mi casa. Yo necesito. A ustedes costó 18,000, yo les doy 25. Les doy una ganancia en 6 meses 7, no. para que se vayan de aquí. Y entonces el negocio que se tenía que hacer por el otro eran 70,000 en ese tiempo. Y fue donde sucedió una serie de milagros, porque esos fueron muchos milagros que sucedieron para poder adquirir el terreno donde estamos. Bueno, vale la pena mencionar esto porque el terreno este nuevo costaba 70,000. Yo nunca me acostumbré a llamar al fondo de la misión para que nos prestaran algo, pero en ese entonces hice una llamada a la oficina de la misión y me dijeron: aquí estamos igual que ustedes, me dijo. Estamos igual que ustedes, aquí no hay nada. Entonces la esperanza se fue al suelo. Y dije, pues aquí por las rodillas es que hemos vencido. Vamos a seguir orando y clamando. Hicimos semanas de ayuno, semanas de oración, hasta que se rompió eso. Y en un culto de oración empezó a llorar aquel Julio Mérida. A llorar y a llorar y a decir que él tenía una casa. Y dijo, pero aquí están las llaves. Aquí están las llaves, me dijo, lleve las llaves de la casa. Yo la voy, es lo único que tengo yo. No se lo puedo regalar, pero lo voy a prestar. Usted la vende y con eso compramos ese terreno. La casa era de terraza, pero era por allá por Minerva, y ese barrio estaba empezando a formarse, y eso una casa en 40,000 de terraza era cara. Pero con la oración que se había hecho,
Se logró vender en 50,000 la casa de terraza y toda completa. Así que ese terreno en 70,000 era caro. Sí. Pero eso era lo que el Señor me estaba mostrando. Y mire la serie de milagros que hizo. Porque entonces, de una vez, cuando Él me dio las llaves, me fui a visitar al dueño del terreno. Y era un hombre bien grosero, bien altivo. Primero le daba una insultada a uno y después le daba información. Aquí han venido muchos, pero con unas palabras tremendas. Y yo le dije, yo soy cristiano, yo tengo un padre demasiado rico. Así que los que han venido han sido miserables. Yo le traigo una propuesta a usted. En Minerva tenemos una casa de terraza, construida completa. Tiene 4 cuartos, sala, todo completo, de ladrillo. Porque ni siquiera de bloque lo había hecho. Puro ladrillo. Se echó a llorar el hombre, se puso a llorar. Y me dijo, por toda la vida he deseado vivir en Minerva. Porque allá vive mi familia. Y aquí estoy solo. Suba hacia el carro. Vamos a mirarla. Vamos de una vez. Y lo metimos a un carro que me prestaron y nos fuimos. Y llevaba el manojo de llaves de la casa. Y cuando ya me parqué al frente, le dije, estas son las llaves de su casa. Vaya y entre a su casa y contemple su casa. Y le hablé como 10 veces de su casa y de su casa, y el hombre entró. Y me quedé yo en el carro orando, Señor, pon la gracia y la misericordia, que ese hombre sale aquí impactado de esa casa. Y así fue. Salió llorando. Esto era lo que yo buscaba, lo que yo esperaba. Lloraba. Y entonces nos sentamos ahí en el mismo carro y le dije, ¿cómo está el negocio? Usted me recibe esa casa, los documentos están en orden. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere de ribete? Y me dijo que 20,000. Que ese lugar era grande y que él en 70,000 dejaba eso. Y le dije, está hecho el trato. Vámonos de regreso. Deje las llaves porque esa es su casa. Y todo el camino hablándole de su casa. Deje las llaves. Ya solo vamos con el licenciado a hacer el documento. Se hizo el documento de la casa de él, se hizo el documento de la otra casa y se cerró el negocio. Entonces los 20,000 que nos había dado al hombre era lo que faltaba para la casa. De contado se la compramos. Y nos quedaron 5,000 y con eso es que se empieza a trabajar en el otro lado. Pero otro testimonio importante es que ahí a este pedacito pequeño, que eran 12 metros por 12 metros, era un cuadro, llegó el pastor Ortiz y su esposa, y cuando llegaron allí con un grupo de visitantes que habían venido a un evento, cuando eso vivíamos nosotros en el Quintanal,
en el Quintanal. Y entonces vino y las palabras de ánimo que me dio la señora fue, ¿y usted? ¿Para dónde se le fue el espíritu? ¿A dónde se le fue la fe? ¿Por qué viene a meterse a un corral de estos? Porque el piso ese era barro. De tierra. De tierra, pero tierra negra, barro. Es que era solo el terreno encerrado, ¿no? Y adentro se hizo una galera, tenía una galera así feita. Tenía una galera de láminas viejas y de plástico negro encima. Porque lo único que tenía era esa fachada ahí medio puesta. Porque era un terreno. Era un terreno. De hecho, que el que compró eso botó todo porque eso no servía definitivamente. Y se asustó la señora de ver dónde nos habíamos metido. Y aquí va a ser la iglesia central. Y esto es, o sea, en lugar de decir, le hubiéramos prestado algo, ¿no? Le habían mandado. Ni prestado ni dado. Ni mandado, ni regalado, ni prestado. Pero así sucedió el milagro de conseguir ese lugar, 1990. Los del 85, mediados, prácticamente desde mediados hasta el 90, nos cambiamos 7 veces de local. De allá nos pasamos a otro cerca de la 48 Avenida, después nos pasamos a la Quinta Calle, a Tortilla Veloz, después nos pasamos a donde estaba la librería Oscar de León y después detrás de la aduana, que fue donde se empezó a formar otro grupo, que ese otro grupo es el que está ahora en el barrio 2. Ese era el grupo que estaba caminando desde Gerona. Ahí estaba la hermana Mayra, que se convirtió ahí con la familia de Dora López, de Karen, y que ahí vivía también Julio Mérida, por esa parte. Entonces ahí se formó un grupo que unos se fueron para Cipresales y otros se quedaron ahí dando vueltas y se fue formando el grupo. Pues más o menos esa fue la historia hasta ese tiempo. Ahí someramente. En el caso nuestro, cuando ya se establece la iglesia central ahí donde estamos, que eran un grupo pequeño que se vino y que en los 6 meses que estuvimos en ese local pequeño, ahí llegó un grupo de gente. Entre esos llegó Orlando Trigueros también, llegó por programas de radio que teníamos en Radio Vea. La Radio Vea en ese tiempo fue una ayuda poderosa, grande, porque como no habían otros medios, estaban otros que llegaron ahí. Y comenzó el grupo a crecer, pero no teníamos más de 25 personas cuando se hizo ese negocio. Entonces, la construcción era una cosa tremenda. Y luego, después, pagarle al hombre los 50,000. ¿De dónde los íbamos a sacar? Teníamos que estar vendiendo y haciendo venta y se hipotecó al final. Se hipotecó finalmente la casa. La central.
se hipotecó, o sea, él trabajaba en un banco y él sacó un préstamo del banco. Aparte de eso, sacó un préstamo que no teníamos con qué pagarle. Y le estábamos pagando cuotas pequeñas. Y entonces fue cuando nos vimos obligados a darle una punta del terreno, que es donde está la casa, donde vive Hugo y Seth. Ese pedazo de terreno se le dio a él en 20,000 quetzales para pagarle esos 20,000 y quedar debiendo. Entonces sacó un préstamo por 10,000, se lo pagó él y nosotros seguimos pagando. Eso fue una cosa, pero misteriosamente se logró. Se logró y se siguió construyendo y construyendo. Hasta el día de hoy todavía estamos construyendo. En el 95 se empezó. Sí. Inicios de la expansión de la obra a nivel nacional y fundación del Instituto Bíblico. Atrévete a ir donde otros no han ido, a buscar los perdidos que viven sin Dios. Atrévete a ir por difícil camino, llevando conmigo la palabra de Dios. Atrévete a ir. Sí, se estableció el Instituto Bíblico y también la expansión, que eso fue muy importante, que ya cuando la iglesia coge fuerza y ya hay un grupo de 50, 80 personas ahí. Entonces empieza la expansión para los pueblos, para llevar el mensaje, para abrir en diferentes lugares. Es que desde el 90, desde que nos pasamos ahí, empezamos a orar por un campamento, porque ya empezamos a ver que el lugar que compramos nuevo no nos alcanzaba para reunir las personas que ya se habían convertido. Y entonces se compró esos terrenos en Carranza pensando en un gran campamento. Ahí sí reconozco Mi poca fe. mi No, taza de café. Es que no había para más tampoco. No o había sea, para más, pero todo tiene su tiempo. muy, muy, muy difícil. Muy difícil comprar un terreno de 28 metros de largo por 14 de ancho para un campamento. Claro, para la iglesia hubiera servido por un tiempo, pero después entonces eso al final ya no se pudo hacer nada, porque cuando se fue a hacer un evento no cupimos y tuvimos que meternos a un gallinero abandonado, un galpón de esos, lleno de piojos y de todo, De pollo. porque no había para dónde más coger y toda la gente ya no cabían ahí. Nos fuimos a hacer la convención ahí, dentro de ese galpón. Pero seguíamos orando y orando, y fue cuando surgió el negocio del terreno en Sanarate, que estuvimos explorando, viendo, y se luchó, pero también se vio que no era el lugar que el Señor quería. Con el hermano Ramiro Álvarez estuvimos buscando desde 1990 hasta el 2011, que al final
él fue el medio para comprar este terreno. Terreno. Desde el 2000, desde el 90, orando más de 20 años y mirando terrenos donde quiera que decían, allí hay un terreno propicio para un campamento, corríamos a mirar y había unos rodaderos, unos barrancos que eso no, ahí era como para matar las ovejas. Como No. para cabras, no para ovejas. Pero que ya en el 2011 el Señor nos abre la puerta y se logra hacer el trato y ese terreno que habíamos comprado en Sanarate se logra también hacer negocio parecido al trato de la iglesia central. A veces hay una puerta que se abre y se compra un terreno no adecuado, pero es una oportunidad para que se valorice y luego se compre uno más grande, porque con ese terreno lleno de espinas y feo, horrible, horrible, que todavía no hay ni carretera buena para llegar allá. Eso hubiera sido un fracaso tremendo, pero Dios tenía eso en los planes, que se valorizara, porque de allí prácticamente sacamos una ganancia más o menos como de $100,000 para poder hacer este negocio. Eso Dios sabe cómo hace las cosas, el que no sabe es uno. Pero después del 2011 que empezamos aquí, ya la primera convención en un potrero, aquí en un peladero, en un rastrojo, pues hoy, por la misericordia de Dios, tenemos un pueblo dentro de una finca. Amén. Y aquí estamos dentro de este campamento, de una parte de este campamento, porque el campamento se ha ensanchado, ha progresado en todo lo que hemos emprendido, no nos ha quedado nada a medias. Tiene su propia agua. Tiene su propio pozo mecánico con 200 metros de profundidad. Encontramos milagrosamente un manto acuífero que no ha faltado en todos los 10 años, 12 años ya. Ya, 13. 13 años. Ya vamos para 13 años. Se ha reparado la bomba que succiona el agua y reparte para varios tanques que tenemos construidos. No ha faltado esa agua. Sigue todavía saliendo un chorro más grande que el que tiene la propia aldea. Un salón que se ha tenido que ensanchar. El año pasado se trabajó en el ensanchamiento del salón principal para otras 2,000 personas que puedan caber ahí en el ensanchamiento, y se tienen las columnas ya listas para montar un techo en el resto que falta para otras 2,000, y entonces ese salón se va a complementar y va a ser un lugar grande, amplio, porque la obra ha seguido creciendo, ha seguido ensanchándose. Amén. Y se ha construido muchas cosas importantes. A bien grande. Primero nos proyectamos a buscar de lleno y de frente un avivamiento espiritual que no queremos compararnos con nadie
ni tenemos que envidiarle a nadie, mucho menos. Dios nos ha dado algo extraordinario, pero la visión y el sentir es de tener un derramamiento del Espíritu Santo en todas las iglesias, acá dentro del país y fuera del país, porque en 1983 el Señor claramente me habló en un retiro que teníamos, un grupo que me iba a llevar a un país donde la visión de allí saldría para todos mis vecinos y donde entráramos el fuego se iba a encender. Y se ha encendido la visión, se ha encendido muchas cosas, pero todavía falta la explosión de un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, Amén. como el que vimos en otros lugares en el pasado, definitivamente. La otra fecha importante es los 40 años de obra misionera acá en Guatemala, Así es, el amén. 13 de abril de 1985, que de hecho, estando en Panamá antes del Congreso, el Señor me dio una revelación y yo vi que llegaba una noche a una ciudad grande, porque desde un avión se veía todas las luces y eso era muy grande para mí lo que estaba viendo. Y a las pocas semanas, pues estaba llegando una noche y el avión dio una vuelta, no sé por qué dio una vuelta a la ciudad y volvió a regresar por donde venía para poder aterrizar, como que había algún problema en el aeropuerto o algo. Y venía en una ventanilla viendo exactamente lo que había mirado. Una ciudad grande, lo que se veía eran las luces. Y 13 de abril de 1985 al 2025, 40 años de obra misionera, que lo celebraremos en la gran convención que vamos a tener, con la Aleluya. ayuda del Dios Altísimo. Y también, pues, 1975 para el 2025 son 50 años de ministerio, de haber dedicado mi vida al servicio del Señor en el ministerio. Y es una bendición Amén. haber podido permanecer hasta hoy dentro de la obra y dentro de este trabajo misionero sin aflojar la espada. Considero un gran privilegio, ¿verdad? Poder servir al Señor, pues al lado de mi esposo, y también una gran responsabilidad. Y lo importante de todo es estar seguro en quién hemos creído, que nuestras convicciones sean muy firmes. Eso es lo que lo hace uno llegar hasta donde el Señor nos permite llegar, ¿verdad? Y que yo siempre he creído que el trabajo en el Señor no es en vano. Nada, nada en absoluto de lo que hagamos para el Señor es en vano. Todo tiene una recompensa, siempre que lo hagamos con todo nuestro corazón, con voluntad, con libertad, no sirviendo al hombre, al ojo, como dice la Biblia. Eso pienso yo que son los resultados, ¿verdad?, de este trabajo, que gracias al Señor porque ha pasado el tiempo y el estar uno ocupado a mí en lo personal no me quedó ya puedo decir, ya no me queda, ni me quedó el tiempo para estar pensando en mi familia, en mi casa, en tener algo, porque eso es otra cosa, ¿no? Cosas materiales que a veces muchos se ponen como meta, eso le quitan la mirada de lo que Dios le ha mandado a hacer a uno.
Y como les dije al principio, lo demás es añadido, todo es añadido. Cuando uno no busca las cosas personales, el estar uno cómodo, bien, eso es añadido. Y el tiempo va pasando y Dios va poniendo en el camino y dando lo que necesitamos, porque Dios es fiel. Y Él ha prometido que no dejará ningún justo desamparado, ¿verdad? Ni a su descendencia mendigando pan. Y como dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Y también este ha sido un trabajo no solo del pastor, sino de todos los que el Señor ha añadido a este obra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas gracias, Señor, por el pueblo que hoy se ha venido a postrar en humilde y fiel integridad. Te agradezco, mi Dios, por traerme a adorar tu nombre sin igual, por los siglos y la eternidad. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Testimonios reales de los inicios de la obra de Dios en Guatemala. Tu pecho está henchido y en tu boca hay canción. Solo y triste fue ayer, hoy con gozo volvió. En tus hombros trae ya las gavillas de Dios. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar, ¿verdad?, compartiendo este testimonio que fue de mucha bendición para nuestras vidas. Damos gracias al Señor por esta obra que el Señor, ¿verdad?, permitió traer a Guatemala. Creemos que es una obra que no cabe duda que fue el Espíritu Santo el que se manifestó, se sigue manifestando en la vida del siervo Álvaro. Damos gracias al Señor porque en el 84 yo recuerdo, ¿verdad?, que empezamos, ¿verdad?, a predicar la palabra del Señor aquí en Guatemala. Empezamos en la colonia La Verbena, en la casa de mi madre. Ahí empezamos en un campo blanco y salíamos, ¿verdad?, a predicar la palabra del Señor en toda la verbena. Y bendito sea el nombre del Señor, pues se empezaron a añadir
unas familias, ¿verdad? Y por eso ya en la casa de mi mamá ya no cabíamos. Pero en eso empezamos a buscar un local para poner la iglesia de la misma verbena. Y fuimos a buscar un local en el 84. Empezamos a predicar la palabra del Señor y ahí pudimos, ¿verdad?, empezar a predicar la palabra de Dios. Y pudimos ver, ¿verdad?, que familias empezaron a unir otra vez a esta misión. Y para la gloria de nuestro Dios, pues ahí estuvimos, ¿verdad? No me recuerdo el tiempo, pero ahí estuvimos en la verbena. Estando en la verbena, pues yo me recuerdo que el hermano Francisco de Asís, él era el que abrió ese campo blanco en la casa de mi mamá, ¿verdad? Y luego pues nos fuimos ahí a la calle de San Juan, ¿verdad? Donde está un restaurante que se llama Pavo Real. A un costado había un local, ahí empezamos en un sótano, ¿verdad? Ahí empezamos ahí fue donde recibimos a mi hermano Álvaro cuando él vino a Guatemala. Y bendito sea el nombre del Señor, que cuando él vino, pues él traía ese don, ¿verdad? Esa manifestación del Espíritu Santo. Entonces los que ya estábamos congregados en ese lugar, miramos, ¿verdad? Y empezamos a sentir esa hambre, esa necesidad, y empezamos a ver cómo el poder del Espíritu Santo se empezó a manifestar. Me recuerdo que mi hermano Álvaro lo único que traía era su guitarra, ¿verdad? Y ya traía ese don, ¿verdad? Ese don del canto. Y me recuerdo que empezábamos a hacer vigilias, empezamos en ese sótano, vigilias, ayunos, ahí, ¿verdad? Él nos empezó a ministrar, empezó a inyectarnos la fe, inyectarnos el amor hacia las almas perdidas. Él nos empezó, ¿verdad?, a meternos el amor de la obra del Señor en nuestro corazón, y empezamos a predicar y a predicar. Entonces, en lugar de ahí de la Florida, en el lugar de ahí de la San Juan, la colonia Rosario, todo ese lugar, en la colonia Belén, íbamos a predicar también en esas calles de Belén. Ahí empezaba un proyecto, ¿verdad? Hay una colonia que se llama, hasta la fecha, se llama Colonia San Juan. También en todas esas casas residenciales íbamos a predicar la palabra del Señor. En ese entonces, pues yo era joven, ¿verdad? Y mi esposo también era joven, tenía mis hijos pequeñitos. Y ahí estábamos, ¿verdad? Algo muy importante, muy lindo, muy precioso fue de que no se movía tanto el poder del Espíritu Santo. Pero cuando hermano Álvaro, el Señor lo trajo a Guatemala, lo trajo con un propósito. Y el propósito por el cual el Señor lo trajo es para levantar esta obra, ¿verdad? Y Él empezó a meternos el amor y el amor y el amor de esta obra, ¿verdad? Y por las almas perdidas, y empezamos y vimos la gloria de Dios. En ese sótano me recuerdo que hacíamos 7 días de ayuno y ahí habían liberaciones. El Señor, ¿verdad? La gente llegó a sus oídos que ahí estábamos un grupito de, si mucho éramos como unos 15 tal vez. Empezamos a ayunar y el Señor llevaba muchas personas enfermas. Habían liberaciones también. El poder del Espíritu Santo se empezó a manifestar de una manera muy preciosa. Y ahí nos gozábamos y hacíamos vigilias. Y una cosa muy linda, hubo un despertar espiritual, ¿verdad?, en nosotros. Porque nosotros, la verdad, ya conocíamos al Señor, pero no estaba ese despertar, no estaba ese avivamiento dentro de nuestro corazón. No habíamos experimentado lo que es el Espíritu Santo. Y cuando el Señor trajo a mi hermano Álvaro, él ya venía con ese fuego, ¿verdad? Ese fuego del Espíritu Santo. Y entonces yo dije, bueno, qué lindo lo que estoy viviendo en este lugar, ¿verdad? Y así se añadió la familia Pérez, me recuerdo, hermano Guillermo, hermana Elia,
un grupito bien lindo que el Señor levantó. Ahí fue donde pudimos ver la mano poderosa de nuestro Dios y creemos, ¿verdad?, de que esta obra, el Señor, no hay duda que fue el Señor que trajo a mi hermano Álvaro. Pues ahí estábamos muy felices, muy contentos. De repente, pues, no sé, mi hermano Álvaro se volvió a ir a Colombia y nos quedamos ahí, ¿verdad?